Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Presente, buenas noches a todas y todos. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente, buenas noches a todas y a todos. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Voy a regresar por el Partido de Revolución Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Gracias. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Oscar Carlos Vera Fábrega, propietario. Licenciada Rosalba Marina Araujo, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Saludos a todos, buenas noches. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Oscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Rocío de Alba López, propietaria. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí. Me interesa lo que pasa a mi alrededor. Busco mejorar con la comunidad sin tener mi interés. Presente. Sí. Por la representación del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Presente. Por la primera minoría, diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria. Presente. Gracias. Por la secretaria ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de 6 consejerías electorales, 8 representaciones partidistas y 2 del Congreso del Estado, teniendo un total de 17 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente, otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Con gusto, consejera presidenta. Previo a poner a consideración el orden del día, me permite informar que también se integra a los trabajos de esta sesión la representante suplente del Partido del Trabajo, licenciada Rosalba Marín Arau. Bienvenida. Siendo las 8:13. Y previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se informa que en alcance de la convocatoria se circularon los documentos para desahogar los puntos 3 y 4 del orden del día, por lo cual queda a consideración la dispensa de lectura de dichos documentos si estiman que respecto de esto se tuvo el tiempo suficiente para conocer su contenido, lo anterior en términos del artículo 35 del reglamento de sesión. Si las personas presentes no tuvieran inconveniente en ello, solicito al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Muchas gracias, consejera. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 5, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. La dispensa es aprobada por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias. Por favor, secretario, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Queda la consideración de las y los integrantes de este Consejo del orden del día. Al no haber comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente.
Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar o levantando la mano. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Le solicito, por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se emite el dictamen del cumplimiento al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a los ayuntamientos presentados por el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro del recurso de revisión TESLP-RR-12-2024 de fecha 29 de abril de 2024 que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desarrollo del punto. Con gusto, consejera presidenta. En cumplimiento al principio de paridad de género de los registros de candidaturas a los ayuntamientos presentados por el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro del recurso de revisión TESLP-RR-12-2024, con fecha 29 de abril del 2024, basta decir que el 30 de abril de este mismo año fue recibido en la oficialía de partes de este organismo el oficio TSLP-DA-PG-100-100-2024, signado por la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, a través del cual hace del conocimiento la sentencia dictada por el Tribunal del Estado de San Luis Potosí y recaída en el recurso de revisión identificado con el expediente ya mencionado, teniéndose los siguientes efectos la sentencia. Inciso A, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG 2024 ABR 201 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que se emite el dictamen respecto al cumplimiento al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a los ayuntamientos presentados por el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024. Inciso B, se ordena al CEPAC requiera al Partido de la Revolución Democrática para que dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del requerimiento, solicite la sustitución de una candidatura de género masculino del primer bloque de competitividad para las elecciones de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024 y proponga en su lugar una candidatura de género femenino. Inciso C, hecho lo anterior, el CEPAC deberá emitir un nuevo acuerdo en el que verifique el cumplimiento del principio de paridad de género en los registros de candidaturas a los ayuntamientos presentados por el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024, conforme a las directrices contenidas en la presente ejecutoria, debiendo informar lo anterior al órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. El 30 de abril, la Secretaría Ejecutiva de este Consejo notificó al Partido de la Revolución Democrática el oficio CE-PC-1761-2024, a través del cual se le requirió presentar ante dicha sentencia la sustitución de una candidatura de género masculino del primer bloque de competitividad para las elecciones de ayuntamientos en este estado y en el proceso electoral local, y proponer en su lugar una candidatura de género femenino, otorgándole un plazo de 24 horas. El 1 de abril de la presente anualidad, el Partido de la Revolución Democrática rindió contestación al referido requerimiento a través de escrito presentado en la oficialía de partes de este Consejo, signado por el ciudadano Jorge Alberto Zavala López, delegado político estatal de dicho instituto político, solicitando la sustitución de una candidatura de género masculino por una de género femenino en el primer bloque de competitividad.
Derivado de ello, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en acatamiento a los requisitos constitucionales, legales y normativos, hizo una revisión exhaustiva de la sustitución presentada por el Partido de Revolución Democrática. Asimismo, hizo la revisión para que diera cumplimiento al principio de paridad de género en las solicitudes registradas por las planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional para los ayuntamientos del estado de San Luis Potosí. Todo lo anterior en el marco del acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del estado de San Luis Potosí, misma que ya fue referida. Con base en lo anterior es que se presenta por esta Secretaría Ejecutiva el presente proyecto de acuerdo, considerando que el Partido de la Revolución Democrática ha dado cumplimiento a la sentencia. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Bien, pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este punto. No veo intervenciones, sin embargo, antes de continuar me gustaría hacer notar que por el chat la representante Rosalba Martín hace una aclaración para que se tome en cuenta al momento del acta, por favor. Sí. En relación con el punto 3, si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo antes referido. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 4 del orden del día. El punto 4 del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se resuelve la solicitud de sustitución de la candidatura a sindicatura suplente para la elección del ayuntamiento en el municipio de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, presentada por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí para el proceso electoral local 2024 que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha quedado dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a desarrollar el. Con gusto, consejera presidenta. El 24 de abril del 2024 se recibió en el Comité Municipal Electoral de Mezquití de Carmona la solicitud de renuncia a la candidatura de sindicatura 01 suplente del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, presentada por la ciudadana América Yoselín Pérez Tobar, misma que fue ratificada ante el comité. El 26 de abril de la presente anualidad fue presentada ante oficialía de partes de este consejo, oficio signado por el licenciado Tomás Galarza Vázquez en su carácter de representante propietario del Partido Nueva Alianza, mediante el cual solicita la siguiente sustitución. La sustitución de la ciudadana América Yoselín Pérez Tobar a la sindicatura 01 suplente y pedir la candidatura en su lugar del ciudadano Pedro Flores Pérez a la misma candidatura. El Consejo General de este Consejo, en el proyecto de acuerdo que se presenta, aprueba dejar sin efecto la candidatura de la ciudadana América Yoselín Pérez Tobar, postulada por el Partido Nueva Alianza para el cargo de la sindicatura 01 suplente del municipio de Mezquití de Carmona. Y en su lugar, solicita se apruebe esta sustitución por el ciudadano Pedro Flores Pérez para figurar como candidato al cargo en la candidatura suplente ya referida en los términos en que se presenta el acuerdo correspondiente. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación. Adelante, tiene la palabra el consejero, el ministro Juan Manuel Ramírez. Presidenta, únicamente para solicitar que en este proyecto de acuerdo se pueda, permítanme un segundo porque ya me hice un poco de bolas aquí con los proyectos, este es ya.
En el punto considerativo 16º, creo que valdría la pena aclarar o hacer el razonamiento de que se cumple con la paridad de género, porque si ustedes revisan, se está haciendo una sustitución de una persona de género masculino por una persona que renuncia, que era del género femenino. Y esto, digamos, a primera luz o a primera vista puede parecer una violación justamente al principio de paridad de género, particularmente por lo que tiene que ver con que las fórmulas deben de ser postuladas por personas del mismo género, salvo que la persona propietaria sea del género masculino y la persona propietaria puede ser del género femenino, que es el caso justamente de esta sustitución, es decir, se está sustituyendo a una persona de una candidatura suplente, de la sindicatura suplente de sexo femenino o género femenino cuya propietaria o cuya candidatura propietaria es del sexo masculino. Entonces, creo que para evitar confusiones y tener una mucho mayor claridad respecto del cumplimiento del principio de paridad de género, valdría la pena que se hiciera esa aclaración en el considerando 16º, lo cual pues dejo a su consideración. Es cuanto tengo que comentar. Muchas gracias. Consejero, ¿alguna otra intervención? Bien, no veo más intervenciones, por lo que solicitaría al secretario tomar la votación correspondiente, tomando en cuenta la petición del consejero Juan Manuel. Un gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con las observaciones referidas por el maestro Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se resuelve la solicitud de sustitución de la candidatura a presidencia municipal para la elección de ayuntamiento en el municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, presentada por el Partido Morena para el proceso electoral local 2024, que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. En relación con este proyecto de acuerdo, es necesario precisar que en el resolutivo quinto, en el cual se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo al Partido Morena y al Comité Municipal Electoral, se encuentra referido en el proyecto de acuerdo que el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, siendo lo correcto el Comité Municipal de Salinas de Hidalgo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 1 de mayo, de la presente anualidad, fue presentado en la oficialía de partes de este consejo, signado por la ciudadana Rita Osalia Rodríguez Velázquez, en su carácter de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí del Partido Morena, mediante el cual solicita la sustitución de la candidatura de la ciudadana Silvia Berenice Cruz Duque a presidencia municipal del municipio de Salinas, San Luis Potosí, proponiendo en su lugar la candidatura de Juana Martínez Martínez a la misma presidencia municipal. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, una vez revisada la solicitud y los requisitos de legalidad y elegibilidad, considera que es conveniente aprobar y dejar sin efecto la candidatura de la ciudadana Silvia Berenice Cruz Duque, postulada por el Partido Morena para el cargo de presidenta municipal del municipio de Salinas, San Luis Potosí, y aprobar la sustitución por la ciudadana Juana Martínez Martínez para figurar para el cargo de candidata a presidenta municipal por el mismo municipio ya señalado. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación o comentario.
De no haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Doctora Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que han sido votados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 24ª sesión de tipo extraordinaria, siendo las 20:31 del día 2 de mayo del 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches a todas y a todos. noches. Gracias. Buenas noches.